Esto es Conócelos, Rutas Judiciales 2025, una producción de ADN a Diario Network. Entrevistas a personas aspirantes a cargos judiciales en el estado de Chihuahua. Hoy nos acompaña el licenciado Rafael Alvidres Escalante, quien aspira a desempeñarse como juez en materia laboral dentro del proceso de elección judicial 2025. Conduce esta conversación su servidor Raúl Ruiz Gómez y le damos a usted las gracias por acompañarnos. Y gracias también al licenciado aquí presente. Vámonos directamente a las preguntas. Claro, gracias. La pregunta 1 tiene que ver con formación y experiencia. ¿Por qué no nos describe brevemente su formación y experiencia profesional en materia laboral? Muchas gracias, claro que sí. Pues bueno, yo soy oriundo de la ciudad de Chihuahua. Tengo ya 6 años aquí en Ciudad Juárez. Y bueno, salí de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Soy licenciado en Derecho, desde luego. Actualmente estoy por concluir ya una maestría en Derecho del Trabajo por el Instituto de Formación y Actualización Judicial. Cuento con diversos cursos y diplomados precisamente en Derecho Laboral, actualización Derecho del Trabajo, precisamente de la implementación de la reforma laboral que recientemente entró en Chihuahua. Bueno, ya ni tanto, en octubre del 2022, también en pertinencia cultural, códigos de ética y en general, pues muchos cursos y actualizaciones que desde luego, pues como dice el decálogo del abogado, estudia el derecho se transforma, si no lo haces cada día serás menos abogado, entonces nosotros siempre tratamos de estar actualizándonos. Y pues bueno, eso como experiencia académica y también soy docente en la Universidad Autónoma de Chihuahua, aquí en Ciudad Juárez, hay campus de la Facultad de Derecho. Y por otro lado, en la cuestión de trabajo laboral, pues fui abogado litigante muchos años en materia laboral, de seguridad social, familiar. Y bueno, también tuve la oportunidad de ser procurador auxiliar en la ciudad de Chihuahua. También fui jefe de la zona norte de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que abarca toda la zona norte del estado de Chihuahua, Ciudad Juárez, Ahumada, Parjedis, Guadalupe. Y bueno, actualmente pues soy juez en funciones. Esto a raíz de precisamente la reforma a la Ley Federal del Trabajo y Constitucional, en la cual pues dejaron de impartir justicia en las juntas de conciliación. Y en octubre del 2022 entramos nosotros como jueces en la historia del Estado de Chihuahua, como jueces en materia laboral del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Esto fue a través de unas convocatorias donde hubo muchos aspirantes y pues tuve la oportunidad y pues gracias al examen de estar en este puesto como los primeros 5 jueces en materia laboral. Hablemos de justicia laboral como derecho social. ¿Qué representa para usted la impartición de justicia en una realidad marcada por desigualdades entre patrones y trabajadores? Claro que sí, pues bueno, primero que nada, señalar que el derecho laboral es un derecho social, es un deber social, lo marca la Ley Federal del Trabajo y por lo tanto la propia ley señala que hay que mantener el equilibrio entre los factores de la producción, entre el capital obrero pues, los patrones, ¿verdad? Por así decirlo, trabajadores y patrones, porque está de por medio pues la paz laboral en el Estado y en el país, porque hay que entender que sin trabajadores pues no hay trabajo, pero sin patrón tampoco hay trabajo. Entonces hay que mantener un equilibrio entre estas fuerzas laborales para que la justicia social pues tenga resultados positivos y para eso nosotros los jueces laborales pues debemos no aplicar la ley de manera taxativa. Siempre lo he dicho que la ley federal del trabajo es un poco más interpretativa, hay que interpretarla y ajustar nuestras resoluciones conforme a la realidad. Para eso se establece en la ley federal del trabajo muchos principios. Dentro de ellos uno muy importante, el principio de realidad, que debe prevalecer los hechos, la realidad sobre la forma, sobre formulismos, para que tengamos pues esta justicia social. Sobre equilibrio y no parcialidad, Ujú. ¿cómo garantiza usted la neutralidad en juicios laborales donde las partes tienen diferencias económicas, culturales, estructurales muy notables? Pues bueno, desde luego que la ley federal del trabajo tiene un espíritu proteccionista, tanto a la clase trabajadora y algunos dicen que no tanto a la clase patronal. Sin embargo, la ley nos señala diversas facultades a nosotros los juzgadores para el esclarecimiento de la verdad, donde podemos ordenar todo tipo de diligencias para allegarnos de recursos necesarios y poder conocer qué sucedió en la realidad de los hechos. De ahí que, si bien sé que pues, en materia civil el que afirma está obligado a aprobar, en materia laboral se rompe esto. Muchas veces el patrón tiene la carga de demostrar hechos negativos.
Y sobre eso, pues nosotros como jueces no debemos de quedarnos únicamente con las cargas procesales que tiene cada una de las partes, sino que dentro de mi propio leal saber y entender, yo trato de siempre tener un desempeño proactivo, preguntar a las propias partes, a los testigos, ordenar diligencias, porque precisamente quiero conocer la verdad, qué sucedió y no quedarnos únicamente con formalismos, con lo que nomás nos dicen las partes, porque también la Constitución nos señala que debemos de privilegiar la solución del conflicto por encima de formulismos, entonces no debemos de ser tan rigoristas y por eso es que yo trato de ser muy proactivo, precisamente para nivelar las cargas, sin perder de vista la imparcialidad, desde luego, pero para llegar a la verdad, entendiendo que no todo patrón es malo ni todo trabajador es bueno. En esta vida siempre he dicho que no somos ni blancos ni negros, somos grises, todos somos perfectibles, todos estamos en constante aprendizaje y mejorándonos, entonces tenemos que tener muy en cuenta eso, que no porque alguien sea trabajador o alguien sea patrón o alguien sea determinada clase social, debemos de tenerles privilegios o desventajas, ¿no? Esto debe ser imparcial, atendiendo a que debemos de conseguir una justicia social y para tener justicia social, pues debemos de resolver conforme a la verdad de los hechos y no únicamente a formalismos o rigorismos que debemos de no ser tan taxativos. Hay varios temas por conversar, pero hablemos sobre la carga procesal y el acceso efectivo a la justicia. La justicia laboral enfrenta desafíos como la saturación de audiencias, cargas excesivas y dilación en la ejecución de sentencias. ¿Qué medidas propondría usted para agilizar los procesos sin comprometer la imparcialidad ni el derecho de audiencia de las partes? Sí, claro, como lo mencionaba anteriormente, a mí me gusta aplicar mucho esto que mandata la Constitución, de que no tenemos que ser tan rigoristas, tenemos que ser un poco más abiertos a soluciones efectivas, sin comprometer la imparcialidad, pero que se llegue al resultado final, que es la verdad. Y para ello, me mencionaba al inicio de la pregunta, las cargas procesales. Sé muy bien quién tiene cada una de las cargas y también sé muy bien que históricamente ha habido prácticas, eh, como conocemos en el mundo jurídico, chicanas, que tratan de dilatar los procedimientos a través de recursos infundados y demás. Pues bueno, yo en mis sentencias me ha gustado aplicar mucho una jurisprudencia que por ahí anda, que habla de la lealtad procesal. La lealtad procesal a mí me gusta tomarla mucho en cuenta, analizando la conducta procesal de las partes, para de ahí ver si su dicho es creíble o no. Así lo dice esa jurisprudencia. No debemos dar crédito a alguien que no refleja una lealtad en el proceso. Entonces, si ponemos estas sentencias como ejemplo, en donde alguien fue desleal y promovió hechos falsos o recursos infundados, pues de luego es una conducta que se analiza para el esclarecimiento de la verdad y además distribuir un poco las cargas, pero sobre todo conocer bien qué sucedió en los hechos, porque volvemos a lo mismo, a través de estos falseamientos de hechos o de chicanas, pues muchas veces se trata de confundir al juzgador. Entonces la lealtad procesal es muy importante tomarla en cuenta para mandar un mensaje a la ciudadanía que no vamos a permitir este tipo de actos y si se realizan, pues van a tener su consecuencia jurídica a través de la sentencia. Hablemos de simplificación y acceso al juicio laboral. ¿Qué medidas considera usted urgentes para que los juicios laborales sean más accesibles, breves y comprensibles, especialmente para trabajadores sin representación legal? Pues bueno, hablando de representación legal, primero que nada, no pudiéramos hablar que alguien no tiene representación legal porque el artículo 685 bis de la Ley Federal del Trabajo nos señala que nosotros como jueces debemos de ver que todas las partes, no solo el trabajador, tanto el patrón como el trabajador, tengan una debida defensa técnica. Y si vemos que no tienen abogado o bien el que tienen sistemáticamente ha hecho actos que denotan que no tiene conocimiento en la materia, nosotros tenemos la obligación de decirle, tanto al patrón como al trabajador, oye, no tienes abogado, tu abogado es deficiente, desígname otro, te puedo designar a alguien de defensoría o de procuraduría. Eso es por una parte con relación a la defensa de los trabajadores y por otro lado, pues tener unas sentencias de lectura fácil, que no utilicemos muchos tecnicismos del mundo jurídico, sino palabras sencillas para que se entiendan y realmente se comprenda por qué llegamos a la conclusión que determinamos pues, en estas sentencias. Y por otro lado, perdón, fomentar la conciliación. Sabemos que en esta materia, antes de acudir a tu demanda,
tienes que acudir al centro de conciliación a ver si puedes solucionar el conflicto. Sin embargo, también la ley nos señala que ya en el proceso, ya con nosotros los jueces, también tenemos que fomentar la conciliación en todo momento. Entonces, hay asuntos que prácticamente con que las partes se sienten a dialogar, pueden solucionar el conflicto sin necesidad de esperarse una sentencia en la que se imponga qué es lo que se debe hacer, porque nosotros vamos a definir quién tiene razón. Y en cambio el convenio tiene sus bondades en las que las propias partes solucionan el conflicto conforme a su querer y su sentir, de manera voluntaria y confidencial. Desde luego nosotros no participamos. Pero entonces, esto que trato de decir de la conciliación es muy importante porque siempre se ha tenido la creencia de que el mejor abogado es el que se va a pelear todo y más hasta donde tope. Y sin embargo, actualmente, a nivel mundial, creo yo, y más en México ahora en el mundo laboral, se ha apostado por los mecanismos alternativos de solución a controversias: conciliación, mediación, justicia restaurativa. En la materia laboral, pues la conciliación. Y esto tiene bondades para que las partes solucionen el conflicto sin tener que esperar todo un juicio, mayores gastos de tiempos económicos y demás. Entonces hay que fomentarla y desde luego reiterando, privilegiar la solución del conflicto por encima de formulismos o rigorismos que son innecesarios o excesivos. Claro. ¿Qué mensaje desea compartir con la ciudadanía, con nuestra audiencia, sobre su visión de la justicia laboral y su candidatura? Muchas gracias. Pues primero, con relación a mi candidatura, siempre que hablo sobre este tema, me gusta situarme más como ciudadano que como candidato, porque creo yo que estas elecciones son igual o más importantes que las de gobernatura o de presidencia, porque fíjense, vamos a elegir a las personas que van a decidir nuestro patrimonio, el futuro de nuestro patrimonio, de nuestra libertad, de nuestro trabajo y de nuestra salud. Y hablo de esto porque no solo hablo por mi materia, que es la laboral. Vamos a elegir jueces familiares, civiles, penales, laborales. Ahorita pudiéramos no tener ningún problema, pero más adelante uno nunca sabe, nuestros familiares o amigos que tengan que acudir a un juez porque tienen un problema. Y desde luego que yo creo que a todos nos gustaría que quien resuelva nuestro conflicto, nuestra libertad, nuestra salud, nuestro trabajo, nuestro patrimonio, sea un juez que conozca, que tenga experiencia, pero sobre todo que sea imparcial y objetivo. ¿Por qué? Porque no debemos elegir candidatos que tengan algún tipo de influencia política, económica, social o algún poder fáctico que pueda influenciar en sus decisiones. Entonces, necesitamos jueces alejados de todo este tipo de influencias para que las sentencias que se dicten sean conforme a derecho y no conforme a intereses de alguien que pudiera estarlos influenciarlos. Entonces, por eso este mensaje que doy es para que todos nos informemos. No va a pedir que voten por mí, pido que voten por quien quieran, pero que sea de manera informada, que conozcan a esa persona, que se pregunten a alguien del mundo jurídico qué opina totalmente sobre algún candidato, y si al final deciden que yo soy una persona apta y que les convenzo para que siga desempeñando como juez, pues claro que se los agradeceré. Yo estoy en la boleta amarilla aquí en Ciudad Juárez con número 12 y pues me llamo Rafael Vírez Escalante. Y pues bueno, como visión del derecho laboral, seguir impartiendo justicia como lo he venido haciendo de manera imparcial, objetiva y desde luego sin ningún tipo de influencia de poderes fácticos que pudieran querer influir en la La toma de decisión. decisiones, que eso es lo más importante, les repito, nuestro futuro de todo tipo de patrimonio, salud, trabajo y libertad está en manos de los candidatos, entonces tenemos que elegir sabiamente. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista y gracias a ustedes también por estar con nosotros en esto que llamamos Conócelos, Rutas Judiciales 2025. Esta ha sido una producción de ADN, a Diario Network, que contribuye a un voto más informado, libre y justo. Yo soy su servidor, Raúl Ruiz, y nos veremos pronto.